Buenos días, ¿qué tal? Gracias por conectaros con nosotros a Fan Society una vez más. Celebramos ahora en los 2 años desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Transparencia y la Información sobre materia de sostenibilidad que proporcionan los fondos de inversión, lo que conocemos como SFDR. Se trata, como todos sabemos, de un reglamento que trataba de aportar claridad sobre cómo de verde es un fondo de inversión, pero en realidad ha generado muchas dudas en la industria de gestión de activos entre las gestoras, entre los distribuidores y entre otros proveedores. Entonces, hoy en Fan Society celebramos este nuevo Virtual Investment Summit precisamente para abordar este tema. Nuestros invitados de hoy hablarán de cuáles son las mejores prácticas para integrar SFDR nuestras mejores prácticas para cumplir con la regulación vigente e integrarla correctamente a las estrategias ESG. Entonces, permitidme dar la bienvenida a Víctor Fernández, que es director de producto de Clarity AI. Buenos días, Víctor. También a Antonio Torremarín, director de supervisión y control de CACEIS. ¿Qué tal? Buenos días. Y contaremos con Julia Ortega, del equipo de comunicación y marketing de Clarity AI, que además será nuestra moderadora en el día de hoy. Buenos días, Julia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros, en el que, como decía Cecilia, hablaremos del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, más conocido como SFDR. Este no es un tema nuevo, pero sí importante, ¿no? Y así que vamos a tratar de llegar a esos puntos que están generando más ruido o confusión en el sector y, por supuesto, a tratar de contestar desde nuestra experiencia cualquier duda que tengáis. Antes de darle la palabra a nuestros dos ponentes, a Víctor y a Antonio, quiero recalcar un dato que de alguna forma justifica todo este revuelo en torno a la sostenibilidad. Y es que más allá de una responsabilidad como sociedad, existe una demanda. Según Bloomberg, en 2025, en menos de 2 años, la inversión ASG o ESG podría alcanzar los 50 billones de dólares en activos bajo gestión. Un dato que en 2020 era de 35 billones de dólares. Pero bueno, hablemos de regulación y del SFDR. Víctor, antes de nada, ¿nos puedes comentar brevemente qué nuevos requerimientos han entrado en vigor este año y qué fechas hay que marcar en las agendas de compliance? Sí. Muchas gracias, Julia. Y lo primero, saludar a todos los que os habéis conectado al webinar. Muchas gracias por estar ahí. Diría 2 fechas claves a tener en mente este año. Una de ellas ya ha pasado y es enero de 2023, en el que, como seguro que muchos de vosotros sabéis, han entrado en vigor las nuevas plantillas que deben incluirse a nivel precontractual y postcontractual para los productos sostenibles, para los productos llamados artículos 8 y 9, de los que hablaremos largo y tendido durante el webinar. Y la otra fecha clave a tener en cuenta es junio de este año, en el que entran en vigor los requerimientos a nivel entidad para considerar los famosos llamados PIAs, PAIs, los indicadores de impacto adverso que han definido las autoridades europeas. La teoría puede sonar más o menos fácil, pero aún así sigue existiendo bastante confusión en el sector. Víctor, ¿a qué retos se están enfrentando las gestoras y otros participantes del mercado financiero? Sí, yo creo que el primer reto es entender la regulación, una regulación que no es nada sencilla, que evoluciona en el tiempo y que está sufriendo cambios según pasan las semanas y los meses. O sea, simplemente estar encima de ella y entender qué es necesario publicar, cuándo y qué datos hay que poner dónde, es un reto en sí mismo. El segundo reto es definir qué estrategia de sostenibilidad quiere seguir cada entidad en función de estas normas. Es decir, cuántos productos artículo 9, si realmente son aquellos productos que quiere fomentar, van a llevar al mercado,
¿Cuántos del resto van a ser artículo 8? ¿Cómo van a ser estos productos? ¿Qué se van a definir? Entonces, el segundo reto yo creo que es definir esa estrategia y, por último, el último reto es, una vez definida, cómo llevarla a cabo. Aunque puede sonar más o menos fácil, sacar un producto artículo 9 al mercado no es nada sencillo en términos de la cantidad de datos que hay que aportar y de la estrategia de inversión que tiene que ir por detrás, por lo que encontrar las herramientas adecuadas para poder hacer esto y finalmente llevarlo a cabo es el último reto. Antonio, por tu lado, ¿cómo lo están viviendo vuestros clientes? ¿Qué tipo de preocupaciones os transmiten? Sí, bueno, lo primero, buenos días otra vez a todos y gracias a todos por estar. Bueno, yo diría que los clientes y la industria lo está viviendo con expectación y con preocupación, ¿no? Expectación, sabemos que hay mucha expectación y sabemos que este apetito es real. Lo hemos visto publicado en la última encuesta de Inverco, que nos decía, de encuestar a las gestoras, ¿no? Un 76% en España tiene pensado, ¿no?, desarrollar algún producto, algún fondo de inversión sostenible o con características ESG en lo que va de año. Y de ese porcentaje, coincido con Víctor, solo un 21%, ¿no?, será artículo 9. ¿Qué implicaciones está teniendo esto en las gestoras? Pues yo diría que está afectando de una forma muy transversal, desde el primer momento de aprobar el producto, lanzar el producto, montar el modelo de supervisión, pero luego también en la parte de disclosure y reporting a sus partícipes, ¿no? Con lo cual está afectando desde el área de gestión hasta la parte de relación con clientes o la parte más de cumplimiento y riesgo, ¿no? Entonces, vemos. En cuanto a la principal pregunta, yo diría que está centrada en el dato, está centrada en cómo puedo acceder a los datos y cómo estoy seguro de que cumplo con la regulación. Entonces, bueno, yo creo que aquí esas dudas se explican, por un lado, por una regulación que no es compleja, como decía, o sea, que es muy compleja y que sigue en continuo desarrollo, y por otro lado, pues no tener las herramientas necesarias, ¿no?, para verificar la coherencia entre lo que estamos vendiendo a nuestros partícipes y lo que luego se está haciendo. Con lo cual, en la práctica, lo que creemos que esto puede llegar a provocar es que las gestoras se planteen una reclasificación, ¿no? Una reclasificación de fondos artículo 9, que eran artículo 9, pasen a ser artículo 8, lo cual pues podría derivar en una situación que el artículo 8 se acabe por convertir en una especie de cajón desastre, ¿no? Donde esté desde un fondo light green, ¿no?, hasta algo que sea de facto o sobre el papel un artículo 9, pero que haya decidido rebajar su clasificación, ¿no?, por cautela y para evitar, ¿no?, posibles problemas derivados de todo esto. De ahí que ya se esté empezando a hablar, ¿no?, de una tercera clasificación, que son los famosos 8 plus o los artículos, ¿no?, que esto sería lo último, ¿no?, que estamos viendo en el mercado ahora. Sí, vamos a hablar más adelante de estos cambios que estamos viendo en la clasificación de fondos, pero también hablas del tema del acceso o la dificultad de acceder a datos, a la información no financiera, ¿no?, a datos ASG. Se ha hablado mucho de esto en foros y eventos. Se hablaba antes de que llegaran estos nuevos requerimientos de SFDR, pero ahora que ha llegado parece que estamos en el mismo punto. Víctor, ¿hasta qué punto esta falta de datos limita el cumplimiento con el reglamento? Sí, no, desde luego que como has comentado antes, Julia, en todos los foros, reuniones, eventos del sector, vemos que la falta de datos y sobre todo de datos de buena calidad y con la cobertura suficiente para cumplir con la regulación es uno de los principales retos que están viendo las gestoras, las distribuidoras y los distintos participantes del mercado financiero. Entonces, respondiendo a la pregunta, desde luego que sí, es uno de los limitantes. Y por ello es necesario tanto contar con herramientas que permitan obtener estos datos, primero, con la calidad suficiente y alineados con la regulación, porque SFDR es muy específico con qué se necesita reportar en cada una de las métricas,
y por tanto es necesario tener datos que realmente se alineen con cada definición y que la sigan al pie de la letra para no tener ningún tipo de problema posteriormente. Y lo segundo, también para poder reportar con la cobertura, digamos que es satisfactoria y que cubra tantas empresas invertidas como sea posible, creemos que es necesario que exista una tecnología que permita que esto escale. O sea, algo que podamos llegar a una cantidad de empresas suficiente para llevar a cabo esto y por tanto creemos que aquí la tecnología y la inteligencia artificial son claves para poder llevar a cabo este punto. Y luego, por último, para que, digamos, no solo se pueda reportar los datos de un producto financiero en concreto, sino que estos datos sean capaces de llegar al mercado de una manera lo más amplia posible, alianzas y contar con, por ejemplo, el partner que Clarity AI ha encontrado en K6, pues creemos que es muy importante para también ayudar a distribuir toda esta información y que el mercado cuente con ella cuanto antes. Antonio, desde vuestra perspectiva, ¿cómo se está afectando toda esta vorágine regulatoria y cómo os estáis enfrentando a ella? Pues nos está afectando de lleno, la verdad, nos está afectando de lleno, no solo porque intentar ayudar a nuestros clientes a cumplir con ella, sino también en nuestra figura como depositario creemos que nos va a afectar. Por aclarar un poco el papel del depositario, ¿no? Sabéis que sus principales funciones es la custodia de los activos, la administración también, ¿no?, de los activos, el control del efectivo y la supervisión de los fondos, ¿no?, de las gestoras. Entonces, el principal impacto, aparte de atender las necesidades de producto de nuestros clientes, va a ser en su faceta como supervisor de cara a asegurar, ¿no?, que se están aplicando las estrategias de inversión pues que publican, ¿no?, las gestoras en sus folletos, ¿no? Aquí, en general, los depositarios estamos a la espera de ver qué hace la CNMV, que es al final la encargada de transponer todas las especificidades supervisoras, ¿no?, a la regulación local. Y vimos justo hace 2 semanas que CNMV presentaba su plan de actividades para el 2023 y nos dicen en ese plan de actividades que van a poner foco en materia de finanzas sostenibles, que van a tomar en consideración el Supervisory Briefing que publicó la ESMA, que es el regulador europeo, y que van a poner especial foco, ¿no?, en el riesgo de lo que llamaban ecopostureo, ¿no?, que es el famoso greenwashing, de cara a garantizar que las gestoras están cumpliendo, ¿no? Todo esto lo tienen planificado, ¿no?, a partir del tercer Q del 23, ¿no?, y 2024, ¿no? Pero bueno, mientras esa regulación ha ido llegando, ¿no?, sí que es verdad que la industria ha ido desarrollando diferentes iniciativas, ¿no?, y buenas prácticas para cumplir, ¿no?, con todos estos requisitos. Si bien yo diría que esta autorregulación, ¿no?, debería de ir dando paso a los reguladores y a los supervisores, ¿no? Y bueno, también nosotros como K6, ¿no?, estamos siguiendo muy de cerca los avances que se están llevando en otras geografías, en otras regulaciones europeas y que están vigentes porque estamos viendo diferentes ritmos y, bueno, es una de las bondades, ¿no?, que tenemos gracias a pertenecer a un grupo con presencia internacional y en todas las grandes geografías, pues procuramos seguir muy de cerca qué están haciendo, ¿no?, en otras geografías. Sí, luego comentaremos algunas de las propuestas de los reguladores europeos, más allá del ESMA. Pero antes de continuar con el siguiente tema y con el siguiente bloque, quería lanzar una encuesta a todos nuestros asistentes, a los que están conectados, para conocer su opinión, ¿no?, vuestra opinión sobre los retos en el cumplimiento de este reglamento. Entonces, bueno, en principio deberíais ver la pregunta en pantalla. La pregunta es: ¿cuál es el mayor obstáculo para cumplir con el SFDR, ¿no?, desde las distintas perspectivas? La primera opción sería pues una capacidad o unos recursos limitados para hacer frente a un nuevo requerimiento regulatorio, ya de por sí en un sector, en una industria muy regulada, ¿no?, y con muchos requisitos. La segunda opción, como comentábamos, ¿no?, esa poca calidad de los datos disponibles para garantizar la compliance, es decir, hacerlo con la confianza de que lo que está reportando va en línea y no va a levantar ningún tipo de
de escándalo, de controversia en la industria o incluso más allá, hacia el escrutinio público. Y la tercera opción, pues esa ausencia de metodologías, ¿no?, que respondan a las expectativas de los reguladores, porque como vamos a ver ahora enseguida hay algunos puntos que todavía no están nada claros. Bueno, mientras esperamos las respuestas, vamos a darle un ratillo, pero vamos a hablar de otro tema que va muy vinculado a las soluciones, a todos estos retos que veníamos comentando, y es el papel, ¿no?, de proveedores o de proveedores de datos, como puede ser Clarity AI, que tiene una responsabilidad enorme en esto, ¿no? Desde su propio origen, el SFDR es un reglamento para la divulgación de información y tiene que ser veraz y tiene que estar contrastada. Entonces, Víctor, ¿cómo pueden las gestoras y el resto de participantes de los mercados financieros asegurarse de que están eligiendo bien a su proveedor de datos? Sí. Lo primero, antes de nada, clarificar que cuando gestoras, otros participantes del mercado financiero publiquen sus datos, es que ellos van a ser los responsables últimos de lo que han publicado. Es decir, esto sí que parece claro por todas las, tanto regulaciones como aclaraciones que han llevado a cabo las autoridades europeas, y por tanto creemos que es muy importante que se aseguren de que los datos que utilizan y el control que tienen sobre ellos es el mayor posible para evitar cualquier tipo de problemas o cualquier escrutinio de los mismos en los siguientes meses. Como decía mi compañero Antonio, parece que a lo largo de 2023 van a ocurrir distintos pasos que les van a requerir tener todos estos datos a punto y la supervisión va a ser efectiva, por lo que es importante tener estos procesos. Yendo un poco más al detalle sobre los distintos datos que se necesitan. Por un lado, respecto a los indicadores que hablábamos antes, los famosos PAIs, PIAs, indicadores de incidencias adversas, sobre ellos, 2 puntos sobre todo. Asegurarse que los datos que se tienen para cada indicador son exactamente los necesarios, es decir, que la definición está muy alineada con los datos que tiene cada gestora o cada entidad. O sea, por poner un ejemplo, que si para calcular las sustancias emitidas al agua por sus empresas invertidas, que son realmente las que la regulación pide, que no es un proxy, sino que realmente es una métrica que se alinea muy bien con lo que pide el regulador, y así con cada uno de los distintos indicadores. Y moviéndonos a la taxonomía europea, para la que también se requiere publicar datos sobre ella, para los productos financieros, también asegurarse que los datos son tan precisos y tan exactos como es posible. La taxonomía europea básicamente es una clasificación de qué se considera sostenible y no, y es un reglamento muy complejo, con criterios muy definidos y líneas de negocio muy específicas. Y uno de los puntos que creemos que es importante es asegurarse que los ingresos de las empresas invertidas realmente están en las actividades que ha definido la comisión y que no se ha hecho ningún tipo de aproximación o proxy. O sea, por ejemplo, considerar solo los códigos NACE, por ejemplo, para hacer este ejercicio, no sería del todo correcto y puede llevar a error, así como no evaluar los criterios técnicos con el detalle suficiente. Por lo tanto, creemos que las gestoras tienen que estar muy pendientes de todos estos detalles, aunque sea algo largo y que requiera tiempo y esfuerzo, para evitar cualquier problema posteriormente. Gracias. Efectivamente, la gente, ¿no? Los participantes que habéis participado en la encuesta, los que habéis respondido, para la mayoría, ¿no? La poca calidad de los datos y la ausencia de metodología son los dos grandes retos, y de hecho viene muy al hilo del siguiente tema, ¿no? Que es la clasificación de los fondos, a lo mejor por una inexactitud en la regulación o por alguna ambigüedad que existe en la regulación. El reglamento es verdad que nunca ha sido o nunca ha pretendido ser un sistema de categorización de fondos, pero parece que se ha quedado en la teoría, y la práctica, por lo que estamos viendo y lo que me comentaba Antonio antes, es distinta. Estos cambios pueden indicar o podrían indicar que los fondos prefieren sacrificar la oferta de productos sostenibles y ser más conservadores frente al regulador y al escrutinio de los medios de comunicación, como hemos visto muchos titulares en los últimos meses, pero seguramente esta no es la solución para responder a esa inversión de la que hablábamos antes, esa demanda de inversión ASG y del propio y de la propia regulación, que pretende al final aumentar, ¿no? el flujo de capital en empresas que sean más sostenibles. Víctor, ¿cómo
¿Cuál es la clave o cómo podemos ayudar a mantener la oferta de fondos sostenibles y a la vez reducir ese riesgo reputacional o ese riesgo a una futura multa de los reguladores? Sí, lo primero es que creo que no hay que tener miedo a posicionar productos en el mercado como muy sostenibles o como artículo 9. Por mucho que se esté viendo el famoso downgrade en los últimos meses de muchos productos, creo que lo importante es hacer las cosas lo mejor posible y seguir los criterios del regulador. Para ello, creo que lo primero, ser muy transparente con la metodología que se sigue y tenerla muy clara, es decir, entender muy bien lo que se requiere para ser un artículo 9, lo que ha definido la regulación y tener todos los datos y los procesos para que tanto el regulador como cualquier cliente pueda acceder a ellos. Y lo segundo, contar con todos los datos para poder justificar que los productos de inversión son sostenibles. O sea, desde luego, como comentaban Julia y Antonio antes, la oportunidad de mercado está ahí. En el último cuarto del año pasado, que no fue el mejor en términos de rendimientos financieros, los únicos productos que vieron inflows de capital fueron los productos artículo 9. Y esperamos que esta tendencia siga ahí, por lo que desde luego la oportunidad existe, requiere por supuesto un esfuerzo y un poco cambio de paradigma con lo que se venía haciendo hasta ahora, pero creemos que no hay que tener miedo y hay que ir a por ello. Antonio, por vuestro lado, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, aunque estando de acuerdo, ¿no? Totalmente con lo que dice Víctor, aunque la realidad, ¿no? Nos pueda decir o podamos llegar a pensar que sacrificar la oferta de productos sostenibles en el corto plazo podría ser una opción. De hecho, justo se publicaba que en el cuarto Q, o sea, en el último trimestre del 22, en Europa ha habido 419 reclasificaciones de fondos y, curiosamente, 311 han sido downgrades de artículo 9 a artículo 8. Entonces, bueno, aunque esta opción pueda plantearse como la más viable, la realidad nos dice que el apetito por estos vehículos es creciente, ¿no? En España hay 10 millones de partícipes que incorporan, que ya son partícipes de planes o de fondos que siguen este tipo de metodología de inversión y sabemos que además hay principalmente dos sectores especialmente interesados, ¿no? Que es generación Z o Centennials y Millennials, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que las gestoras puedan ofrecer este tipo de datos a sus partícipes, les va a permitir pues que tomen decisiones informadas, ¿no? Y reducir el riesgo de invertir en productos que en el fondo no cumplan, ¿no? Con sus preferencias de sostenibilidad. Aquí nosotros, como depositarios, lo que seguimos procurando siempre es ganar agilidad a la hora de acompañar a nuestros clientes en sus necesidades de producto, ¿no? Y, bueno, un ejemplo de esto es el acuerdo que hemos llegado, ¿no? Como grupo que hacéis con Clarity para garantizar a nuestros clientes el acceso a ese dato, ¿no? Aquí sí que me gustaría puntualizar, ¿no? Que garantizando siempre la independencia, ¿no? Entre nuestros servicios que ofrecemos a las gestoras con nuestra faceta como supervisor, ¿no? En torno volviendo a la pregunta de, oye, ¿cómo podemos mantener la oferta de fondos sostenibles? Yo tengo la percepción, ¿no? De que nos estamos centrando, la oferta de fondos ahora mismo está muy centrada en la E o en la A, ¿no? Entonces, hay muy pocos fondos, artículos 9, por ejemplo, que inviertan solo en aspectos sociales o con un enfoque social. En España creo que solo hay 3 fondos, ¿no? Entonces, esto podría ser una oportunidad. Podríamos entender que en el mercado existe una necesidad de generar productos que no estén exclusivamente centrados en el medio ambiente, ¿no? Sí, y ese es precisamente el tema que quería sacar ahora, ¿no? O sea, de hecho, hace nada recientemente la autoridad francesa, el regulador francés de los mercados financieros, la AMF, publicó una propuesta para acotar la definición de inversión sostenible que ahora mismo está reflejada en el artículo 217 del SFDR, ¿no? Según este informe que publicaba la AMF, la definición tal y como está ahora está generando problemas, como ya sabemos y estábamos hablando de ello, para llevar la inversión sostenible a la práctica.
E incluso va más allá y en el papel, en el informe, alegan que se está facilitando los casos de greenwashing. Entonces, como alternativa, ellos proponen apoyarse en la taxonomía europea para fijar los criterios mínimos y considerar, ¿no? Para considerar una inversión como sostenible. Entiendo que cualquier paso hacia una definición más clara o hacia más transparencia, ¿no? En qué se considera sostenible es bienvenido. Aún así, como comentabas, Antonio, la taxonomía tiene sus propias limitaciones y ahí corremos el riesgo de quedarnos en la E o en la A de ASG, sobre todo a la espera de que se haga la taxonomía social, y entonces estar equiparando la sostenibilidad a un rasgo puramente medioambiental. Entonces, como alternativa, Víctor, no sé cómo podemos asegurarnos de que integramos el aspecto social. Sí. Lo primero, sí que es cierto que la regulación no es perfecta, es decir, es tanto SFDR como la clasificación que aporta la taxonomía europea, son regulaciones muy recientes que están en desarrollo, que están recibiendo información directa del mercado para poder mejorar y que no cubren ahora mismo, sí que es cierto, todas las estrategias de inversión de la manera más exhaustiva y precisa posible. Pero creo que esto tampoco debe, digamos, llevarnos a no seguirla o a, digamos, a criticarla de una manera excesiva, porque creo que es un primer paso y que es un buen primer paso para homogeneizar los productos de inversión sostenible en Europa. Dicho lo cual, las alternativas que pueda haber para desarrollar, digamos, productos de inversión sostenibles que no estén tan centrados en la E, que quizá la E es más sencillo porque la taxonomía ya está desarrollada para los dos primeros objetivos medioambientales, que son el adaptación y mitigación del cambio climático. O sea, sí que creo que puede haber alternativas para ir a los productos S ahora mismo. Además, como comentaba mi compañero Antonio, creo que sí que hay demanda en el mercado para ellos, la oferta es muy baja y hay ciertas temáticas, como pueden ser la temática de healthcare o de aging population, que a nivel mundial están creciendo mucho y que pueden ofrecer alternativas muy interesantes de inversión. Por un lado, desde Clarity creemos que una manera de poder desarrollar productos de inversión sostenible centrados en la S es utilizar el marco de los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU sí que incluyen explícitamente objetivos que se enmarcan dentro del pilar S y se puede calcular tanto por la cantidad de ingresos que las empresas están alineados con cada objetivo para poder de ese modo desarrollar una metodología que permita justificar que son inversiones sostenibles y se alineen con la definición de Sustainable Investment que da el regulador. Creemos que utilizar los ODS puede ayudar a justificar la contribución y que luego se tiene que complementar con otros approaches que, por un lado, te comprueben que estás cumpliendo con la parte de Do Not Significantly Harm, considerando los PIAs, los indicadores de incidencias adversas ahí, y luego considerando el Good Governance, por supuesto, en los 4 pilares que también define SFDR. También esperamos desde Clarity que la taxonomía social se desarrolle lo antes posible. O sea, igual que se ha desarrollado una taxonomía medioambiental con 4 nuevos objetivos viniendo el año que viene, esperamos que esta taxonomía social entre en los próximos años y permita que las inversiones sociales pues también estén muy bien clasificadas y tengan unos criterios muy específicos. Antonio, por vuestro lado, ¿qué opinión os merece esta propuesta de la AMF y sus limitaciones? ¿Cómo lo veis? Bueno, este es un súper buen ejemplo, a mí me gusta mucho porque pone de manifiesto los diferentes ritmos que están llevando Estados miembros que están bajo un mismo paraguas, un mismo marco común, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que, bueno, a criterio de la razón, ¿no? que dice AMF, que alega, es que SFDR efectivamente no impone un porcentaje mínimo o un requisito para definir qué es inversión sostenible, ¿no? Entonces, en consecuencia y por eso, no queda claro y no se evalúa el compromiso del gestor con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la ambición de la AMF es establecer un porcentaje mínimo de alineación con la taxonomía, ¿no? O un porcentaje mínimo de inversión sostenible. Esto, que puede tener sentido, ¿no? Podría tener sentido, podría acabar suponiendo un choque entre reguladores, ¿no? O sea, si esto se transpusiera solo en Francia, por poner un ejemplo,
un 0% mínimo se consideraría, podría ser válido. O, por ejemplo, hemos visto que en Bélgica sabemos que el regulador, ¿no?, nos comentaban nuestros compañeros, en sus folletos no permite que se establezca un porcentaje, ¿no?, de alineación. ¿Qué pasaría si esto se desarrolla en Francia y ese fondo con porcentaje se pretende comercializar, ¿no?, en Bélgica con pasaporte, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, se podrían dar paradojas y yo creo aquí que lo más importante es que tendamos hacia una homogeneización. Es decir, esto nació con una ambición europea. Yo creo que es importante que todos los reguladores tiendan hacia unos mismos criterios y que no se quede en una fase desarrollada o traspuesta con diferentes ritmos, ¿no? En cuanto a mantener la oferta, aquí yo creo que nosotros como depositarios, aparte de lo que comentaba Víctor, desde un punto de vista del governance, también el papel del depositario es relevante, ¿no? Es relevante a la hora de ayudar a las gestoras a generar engagement, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viendo durante este año una proliferación de las políticas de voto en todas las juntas generales de accionistas en torno a aspectos ambientales, ¿no? Pero que poco a poco se va a ir volviendo a poner foco en aspectos claves, ¿no?, como puede ser la gobernanza, como pueden ser los aspectos sociales y, por supuesto, sin dejar de lado, ¿no?, los aspectos financieros. Y aquí los depositarios en CACEIS también ayudamos a las gestoras, ¿no?, a tener acceso a esas juntas, ¿no? Y con todo esto yo creo que será importante que las gestoras sepan explicar qué están haciendo para que no sea percibido como un tick de box, ¿no? Sí, diría. Sí, y de hecho estaremos muy pendientes de las juntas generales de accionistas, que justo estamos en temporada alta. Y antes de abrir el turno de preguntas al público y hablando de esa homogeneización, querría que fuéramos un paso más allá del propio reglamento y mirarlo desde otra perspectiva. O sea, está claro que tener una estrategia de sostenibilidad o integrar de alguna forma los criterios ASG ya no es una opción, ya es un requisito más. No solo por la demanda del mercado, que comentábamos al principio y hemos ido comentando, también por el propio entorno macroeconómico en el que nos movemos, ¿no?, de esos riesgos que tenemos como sociedad, digamos. Entonces, Víctor, desde la perspectiva y la experiencia de Clarity AI, ¿es el SFDR o podría ser el SFDR el paso definitivo para homogeneizar la inversión sostenible? Si más allá de que los reguladores se pongan de acuerdo dentro de los distintos países y podamos crear un lenguaje común. Yo creo que sí, y creo que es también importante recordar que hasta hace solo unos meses cualquier producto financiero podría ser llamado sostenible o tener un nombre que indicara que tiene un gran porcentaje de sostenibilidad sin saber realmente que estuviera invertido. O sea que creo que venimos de una época de muy poca claridad en lo que tiene que ver con los disclosures que tenían que hacer las gestoras sobre qué es sostenible y qué no en sus productos, y que aunque SFDR pues, nos esté dando quebraderos de cabeza a todos, es un gran paso adelante. Respecto a hasta qué punto se pueden convertir en un estándar, yo creo que sí, por distintos motivos. Lo primero es porque los indicadores que forman parte de las PIAs incluyen la mayor parte de las métricas ESG, digamos, clave a considerar a la hora de desarrollar una estrategia de inversión. Y vemos que no solo en Europa, sino que desde Clarity vemos cada vez más tracción, tanto en Estados Unidos como incluso en Asia, de participantes de mercados financieros que quieren utilizar también este marco para evaluar su sostenibilidad porque lo ven como unas métricas adecuadas, y al ser la Unión Europea uno de los first movers, pues es uno de los marcos clave. También lo bueno que posibilita que todos utilicemos estas mismas métricas es la posibilidad de compararnos entre sí. O sea, hasta hace poco comparar dos productos sostenibles que podían decir exactamente lo mismo, pero su composición no sabíamos qué era, no era nada sencillo. Ahora, en cambio, si los dos productos publican estos indicadores, vamos a poder ver claramente cuál es la huella de carbono de cada uno de ellos, cuál es mejor, cuál tiene un gender pay gap en empresas invertidas mayor, cuál menor. Y creo que esto va a ser muy positivo tanto para el mercado financiero como para el cliente final.
Antonio, para vosotros, ¿cómo veis el SFDR y su potencial para ser un referente dentro de otras regulaciones y homogeneizar la industria, más allá de las fronteras de la Unión Europea? Sí, bueno, yo creo que aunque en este año, ¿no?, esperamos que SFDR continúe su desarrollo, ¿no?, como normativa europea, es muy interesante y sería muy interesante pararnos a ver cómo se está transponiendo, ¿no?, la SFDR y hacer comparaciones entre la SFDR europea, la británica, la suiza, la americana o Singapur, ¿no?, que también se está desarrollando, ¿no? Básicamente para aprender, ¿no?, porque estos últimos, decía Víctor con toda la razón, que en Europa hemos sido market movers, ¿no? Pero bueno, estos últimos países han tenido la oportunidad, ¿no?, de aprender de nuestros errores, ¿no? Entonces sería bueno dar un paso también hacia atrás y ver cómo podríamos convergir, ¿no?, y estar alineados para que pues esto tenga sentido, ¿no?, y esa homogeneización sea real, ¿no? Sí que es verdad que en materia de análisis de datos, en este año yo creo que no se espera una simplificación, ¿no?, en lo que es el análisis de esos datos, ya que no hay todavía no hay un consenso mundial sobre la homogeneización, ¿no? Y yo creo que sí que es hacia donde vamos. Entonces, bueno, aquí yo creo que las empresas pequeñas que tengan que hacer ese disclosure van a estar en inferioridad de condiciones porque no tienen ¿no?, equipos adecuados para hacer frente, por lo cual será importante que tengan acceso a herramientas o a partnerships que les permitan acceder a estos datos. Y, bueno, también es verdad que no podemos olvidar que todo los componentes relacionados con la sostenibilidad, una gran mayoría de ellos son intangibles, ¿no? Entonces, difícilmente cuantificable. Habrá que explicar todo esto bien, ¿no? Pero bueno, que sea intangible no quiere decir que carezcan que no tengan valor económico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso vemos. Y luego, en cuanto a regulación local, ¿no?, desde nuestro punto de vista, el hecho de que la CNMV haya decidido ser cauto y esperar, lo vemos como algo positivo. Lo vemos positivo porque creemos que nos va a permitir, ¿no?, aprender de todo ese trabajo, ¿no?, y ese camino que se está haciendo en otra geografía de cara a consolidar, ¿no?, la actuación en España. Pues muchísimas gracias a los dos. Lo voy a dejar aquí. Podemos pasar ya al turno de preguntas y abrir a otros temas que puedan ser de interés de nuestra audiencia. No sé, Cecilia, si retomas. Sí, ahí está. Sí, gracias. Gracias a todos. Víctor, Antonio, Julia, estáis tocando temas muy interesantes. Yo creo que está siendo un Virtual Investment Summit bastante completo porque han salido muchas de las principales preocupaciones que vemos que nos trasladan los lectores todos los días, que son temas que están candentes en la industria. Aún así, hemos recibido algunas preguntas de lectores, entonces, si os parece, voy a empezar por la primera, que tiene que ver con los vehículos alternativos. Concretamente, dice, en los últimos años hemos visto un auge de vehículos alternativos, sus carteras se caracterizan por tener inversiones directas y empresas no cotizadas, pero ante la ausencia de información en este tipo de instrumentos, ¿cómo puede el inversor garantizar que las inversiones son sostenibles y que están alineadas con la regulación? No sé si, Víctor, quieres empezar tú, a lo mejor. Sí, genial. Sobre esta pregunta, bueno, primero, muchas gracias por ello. Y lo segundo es tener en cuenta un punto de la regulación SFDR en la que indican que es muy importante hacer lo que ellos denominan los best efforts o mejores esfuerzos. Es decir, que siempre es mejor utilizar información reportada de las empresas invertidas, pero cuando esta información no está disponible, sí que recomiendan el uso de algún tipo de estimación que sea lo mejor posible para poder sustituir información reportada. De manera que en caso de un vehículo alternativo que está compuesto por parte de empresas cotizadas cuyos datos seguramente estén disponibles, para las empresas no cotizadas lo que vemos es que, por un lado, se puede hacer políticas de engagement para fomentar la publicación de estos datos, pero si no, hacer estos mejores esfuerzos y llevar a cabo estimaciones sobre estos datos. En Clarity, por ejemplo, lo que estamos colaborando con distintas gestoras para
proveer, digamos, información de empresas privadas en función de su geografía, industria, tamaño, etcétera, utilizando nuestra base de datos de más de 50.000 empresas para decir, oye, pues aunque no tengamos datos reportados, sabiendo todo lo que sabemos de la empresa, damos esta estimación basada en las empresas que sí que han reportado datos. Es decir, dando este tipo de benchmarks para que les puedan ayudar a reportar. Antonio, ¿quieres aportar algo tú sobre este tema? Yo creo que, aparte de la parte más técnica que comenta Víctor y que se sabe a la perfección, le ha explicado perfectamente, ¿no? Yo diría que, aunque sean fondos, se habla de fondos alternativos, precisamente los fondos alternativos y los private equity en general han sido los principales abanderados, ¿no?, de la inversión sostenible y de la inversión de impacto. Entonces, ¿esto cómo lo han hecho? Pues, como decía Víctor, ¿no?, con metodología propia, con best efforts, y eso no quiere decir que el hecho de que sea un activo ilíquido no sea sostenible, ¿no? Simplemente pues hay que explicarlo y de hecho las casas y las gestoras lo están haciendo. Sí. Incluso complementando lo que... Perdona, Víctor, que te he interrumpido. Cuéntanos. No, no te preocupes, nada. Simplemente complementando lo que decía Antonio, que vemos que incluso inversiones muy, digamos, poco tradicionales como inversión en capital riesgo, venture capital, están también lanzándose a lanzar vehículos artículo 9. O sea que el apetito desde luego está ahí y se puede. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta que tiene más que ver con geografías. Básicamente lo que dice es que aquellas gestoras que operan en geografías donde no es de aplicación la normativa europea, en este caso, ¿cómo pueden demostrar que ellos están cumpliendo igualmente en materia de sostenibilidad? No sé, ¿queréis alguno de los dos empezar? Turno abierto. Si quieres, Antonio, tú primero, que retomamos contigo. Sí, bueno, yo creo que aquí, un poco hemos pasado sobre ello, ¿no?, a lo largo de la ponencia. Yo creo que cada geografía se está adaptando a su propio SFDR, y igual lo importante será que las gestoras tengan un proveedor con suficiente acceso y una base de datos lo suficientemente potente para poder reportar independientemente de dónde inviertan. Esto es totalmente necesario porque, bueno, todos los fondos, ¿no?, a día de hoy tienden a invertir, se posicionan, ¿no?, mundialmente en cualquier geografía, con lo cual yo creo que aquí para eso están los proveedores especializados, como es el caso de Clarity, y bueno, seguro que Víctor nos puede añadir algo más, ¿no?, sobre el posicionamiento en otras geografías. Sí, yo estoy con Antonio. O sea, lo primero, monitorear muy bien los desarrollos regulatorios en cada geografía. Como comentaba Antonio antes, ahora las geografías que están también desarrollando su reglamento de sostenibilidad el Reino Unido está desarrollando su equivalente a SFDR, SDR y su taxonomía, que parece que va a ser muy parecida a la taxonomía de la Unión Europea. Singapur también va a lanzar su taxonomía a principios del año que viene. Y Estados Unidos está definiendo también las reglas de nombre para fondos a la espera de qué ocurre con los desarrollos regulatorios allí. O sea, por un lado, monitorear todo lo que ocurre, pero hasta ahora sí que es cierto que quizá el marco de la Unión Europea es el más avanzado y vemos que otras geografías están haciendo cosas no muy diferentes. O sea, que seguramente seguir el marco de la Unión Europea parece una buena opción, incluso si se quieren ofrecer productos fuera de ella. Muy bien, perfecto. Tenemos una tercera pregunta que dice lo siguiente: en la divulgación de la información periódica, en las preguntas de principales posiciones en el periodo y en la asignación de activos, ¿qué papel juegan los derivados? Dice, ¿pensará que se deben tener o no en cuenta para el cálculo de estos datos? ¿Hay alguna consulta que aclare esto? Víctor, ¿tú tienes alguna noción sobre el papel que juegan los derivados en esta comunicación de datos? Sí.
Lo primero, muy buena pregunta y es una pregunta que nos llega con bastante frecuencia a Clarity. En la última aclaración, creo que fue en noviembre, que sacaron un Q&A el regulador, sí que indica que para SFDR sí que a priori se deben considerar los productos derivados linkándolos al emisor. Sí que es verdad que el regulador no es del todo claro sobre cómo se tiene que incluir, pero a priori la respuesta es que sí, se tienen que incluir considerando la información del emisor y los indicadores adversos tienen que considerarse. Aún así, creemos que todavía hay incertidumbre en el mercado para saber cuál es la mejor manera de hacerlo y esperamos que las autoridades europeas nos den más detalles en los próximos meses. Y Antonio, por tu parte, el punto de vista del depositario, ¿cómo interviene aquí la aplicación, la introducción de información sobre los derivados? Sí, yo creo, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor. Sabemos que todo esto está todavía muy en el aire. Nuestras gestoras también nos lo preguntan, ¿no? Bueno, falta, yo creo que por clasificar este tema de los emisores, pero bueno, sí que sabemos que en el caso de Clarity estamos reportando, ¿no? Pues la posición que tienen nuestras carteras en derivado de cara a calcular el rating ESG, ¿no? Del total de la cartera. Y por ampliar, también nos preguntan que si esto, ¿cómo se hace con los derivados de materias primas? ¿Hay alguna especificidad distinta al resto de los derivados? Sí, aquí las materias primas no estarían a priori incluidas en los indicadores de impacto adverso. Es decir, que no, los indicadores, los famosos PAIs, están definidos para inversiones en empresas, inversiones en bonos soberanos o en organizaciones supranacionales y para inversiones directas en real estate. Son los tres tipos de entidades, digamos, para los que se han definido indicadores específicos en SFDR. Para materias primas ahora mismo no existen indicadores específicos que apliquen. Bueno saberlo. A ver, tenemos otra pregunta que es un poquito distinta a las anteriores. Esta es más vuestra... Si podéis darnos una valoración de cómo veis, qué grado de preparación tiene la industria española para asumir el reto de SFDR. Hablabais antes un poco de que veis apetito por parte de los clientes, que hay una oportunidad, pero ¿cómo está preparada para acometerlo en comparación con el resto de geografías, sobre todo? ¿Cómo lo veis, Víctor? Yo, en la experiencia que tenemos desde Clarity, en el que hablamos con gestoras de toda Europa, creemos que está a un buen nivel. O sea, vemos que hay muchas preguntas para sacar productos sostenibles al mercado y que tanto a nivel de indicadores de incidencias adversas, análisis de taxonomía, productos artículo 9, sí que vemos interés y sí que vemos una gran tracción para tanto preguntarnos sobre qué herramientas utilizar y cómo les podemos ayudar en ello, como a la hora de llevar estos productos sostenibles al mercado. O sea que sí que no podemos, que estamos muy contentos de cómo la industria española se está desarrollando. A lo que comenta Víctor. Antonio, tú, tu punto de vista, habías comentado antes, por ejemplo, habías subrayado el ejemplo que había dado Julia del regulador francés y las distintas velocidades. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo diría que sí que es verdad que hay un interés, como dice Víctor, que nuestras gestoras están interesadas, pero en el caso de España yo diría que hay dos grandes grupos, hay disparidad, ¿no? Por un lado están las gestoras grandes, ¿no? Que igual están mejor posicionadas, incluso pueden tener herramientas o equipos dedicados a esto, y luego por otro lado están las gestoras pequeñas o medianas, ¿no? Para los que todo esto le está suponiendo un mayor challenge y que, bueno, pues especialmente este segmento es muy importante, ¿no? El proveedor de datos que selecciona y a quién decide incorporar, ¿no? en esta oleada, ¿no? de reporting para que le eche una mano, ¿no? Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta más de los espectadores. Básicamente preguntan qué métricas se están aplicando en la renta fija de los gobiernos.
Víctor, empezamos por ti, si lo prefieres. Sí, para renta fija, en este caso, o sea, la renta fija, digamos, separándola en dos, ¿no? Los bonos de empresas. Aquí los indicadores que se están utilizando son directamente los indicadores de incidencias adversas definidos para empresas, o sea, a nivel de indicadores obligatorios son 14 indicadores obligatorios que son los que vemos que se están aplicando. A nivel de indicadores opcionales, la lista son más de 40 indicadores opcionales, que quizá vemos que los que tanto para renta fija como para renta variable, los que vemos desde Clarity que más se utilizan son un indicador que tiene que ver con empresas que tienen iniciativas de reducción de carbono, por la parte medioambiental, y por la parte social vemos que los indicadores que están relacionados con empresas que tienen políticas contra la corrupción o políticas de protección de derechos humanos e incidentes en ese sentido son los más utilizados. Respecto a gobiernos, se están utilizando los dos indicadores obligatorios sobre todo, que es uno que tiene que ver con emisiones de carbono y el otro tiene que ver con países que están sujetos a violaciones sociales. Y por la parte opcional sí que vemos una mayor variedad en qué se está utilizando. O sea, creo que en total son 7 indicadores opcionales de los que hay que seleccionar uno y están relacionados como índices que miden cómo trata la corrupción cada uno de los países, la libertad de prensa, etcétera, y vemos una gran variedad y vemos que sí que se están utilizando. Y Antonio, por vuestra parte, ¿algún comentario adicional respecto a la renta fija de gobierno? Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo bueno que tiene esta regulación, ¿no? Es que a la hora o sea, sabemos que tenemos muchas vías, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe se puede elegir, bueno, aparte de la obligatoria de las 14 obligatorias, 48 opcionales creo que son, y luego pues entonces aquí está ya a la mano de cada proveedor y de que el proveedor sea capaz también, ¿no? De proveer datos para cubrir esas incidencias adversas, ¿no? Perfecto, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a vosotros, a Víctor, a Antonio, a Julia, por convocarnos hoy en torno a este interesantísimo desayuno sobre SFDR y todos los retos que tiene que afrontar la industria y los que están por venir. Por nuestra parte, solo recordar que este evento cuenta como una hora de recertificación para EFPA, para los títulos EIA, EIP, EFA y EFP. Os vamos a dejar el link en el chat de Webex y va a estar activo hasta mañana 8 de marzo a las 22 horas. Y nada más, muchas gracias por participar en este nuevo Virtual Investment Summit de Fund Society. Que tengáis un buen día.